Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el capítulo 1 del segundo libro, que es la globalización y las finanzas internacionales. Somos el equipo número 5 y está conformado por Lisette Saray Sandoval López, Wendy Jacqueline Valle Márquez y María Virginia Jaramillo Marcelo. Como primer tema tenemos las definiciones de qué son las finanzas internacionales. Estas finanzas internacionales se dividen en dos partes, que es la economía internacional y las finanzas corporativas. Las finanzas internacionales, de manera general, estudian los flujos y efectivos de la evaluación de activos, pero también las finanzas internacionales se ocupan de los flujos de efectivo a través de las fronteras nacionales y la evaluación de activos. Estos están ubicados de diferentes países y se denominan en diferentes monedas. La administración financiera también es un proceso de toma de decisiones financieras. Estos están dirigidos principalmente por las empresas multinacionales que operan en el entorno global. ¿Qué es lo que se va a aprender y tenemos como propósito en esta exposición? Como punto número 1, tenemos los aspectos internacionales que forman parte del plan de negocios de un creciente número de organizaciones. Estos se van en diferentes áreas como lo que es el marketing, la administración de cadenas de abastecimientos, las operaciones, las inversiones y el financiamiento. Eh, Desde la perspectiva de un economista, las finanzas internacionales nos describen los aspectos monetarios de la economía internacional. Estos forman parte de la macroeconomía de la economía internacional, que se llama macroeconomía de la economía abierta. Como punto número 2, tenemos el punto central del análisis que se constituye a la balanza de pagos y los procesos de ajuste, a los desequilibrios de dicha balanza y la variable fundamental que es un tipo de cambio. Los temas de finanzas internacionales se pueden dividir en dos grupos, que es la economía internacional, que estos van por regímenes cambiarios, el sistema monetario internacional, los procesos de ajuste de desequilibrios de las balanzas de pagos y los factores que determinan el tipo de cambio como las condiciones de paridad. También tenemos las finanzas corporativas que internacionales, que estos van desde mercados financieros internacionales, operaciones de escala mundial, evaluación y administración de riesgo cambiario, financiamiento internacional, hasta la inversión en portafolios internacionales. Otro tema importante es la globalización, ya que nos dice que es un proceso de integración que tiende a crear un solo mercado mundial en el que se comercian productos semejantes. Nos dice que en la globalización hay diversos aspectos de ella, tantos económicos como financieros, políticos, culturales y ambientales. También nos dice que la globalización está presente tanto en la producción como en la inversión y el consumo. Aquí tenemos algunos factores que más contribuyeron a la creciente de la globalización. Nos dice que en algunas áreas el proceso de globalización pues es obviamente más avanzado que en otras, ya que los mercados financieros, por ejemplo, pues son más globalizados que los mercados de producto, tanto el mercado de divisas, que es el único totalmente integrado. Aquí tenemos unos cuatro aspectos de esta creciente de la globalización. El primero de ellos es la liberalización financiera iniciada en la década de los 80. Como segundo tenemos la tercera revolución industrial, que implica drásticas e importantes cambios en la tecnología, en la organización y las relaciones sociales y políticas.
Como tercera, tenemos la reducción de las barreras comerciales y el auge del comercio mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Y por último, tenemos la entrega de China en la Organización Mundial del Comercio, también conocida como OMC, y su creciente papel en el comercio internacional. Tenemos tres tipos de empresas. Como primera tenemos la empresa internacional, ya que esta está involucrada en exportaciones y también en importaciones. Aquí nos dice que en México la gran mayoría de las empresas medianas y grandes son internacionales, ya que al menos importan algunos insumos de maquinaria y también equipo. Tenemos una empresa multinacional, ya que esta traslada a otro país una parte de sus operaciones, ya sea que puedan ser diseños, investigaciones, publicidad o la producción. Tenemos la tercera empresa, que es transnacional. En esta nos dice que si las actividades multinacionales forman una red tan compleja que resulta difícil de determinar en el país de origen y diferenciar entre la matriz y la sucursal y las sucursales. Nos dice que una de las manifestaciones importantes de la globalización, pues es el creciente número de empresas que adquieren el carácter multinacional. Tenemos unas críticas también a la globalización. Como desventajas, tenemos la primera, que es una excesiva volatilidad de los precios que dificulta la planificación económica a largo plazo. Aquí nos dice que la solución consiste en desarrollar los mercados financieros y también los métodos para evaluar y administrar la exposición al riesgo, ya que simplemente pues las empresas y los gobiernos pues deben aprender a administrar y a prosperar en condiciones de incertidumbre. Como segundo punto tenemos también, eh, nos dice que las divisas encaminadas, las políticas encaminadas, perdón, a desvincular la economía de los efectos de contagio, pues se conocen en México como blindaje económico. Como efecto de contagio, tenemos que si un país en vías de desarrollo sufre una fuga de capitales, pues los especuladores internacionales retiran también los suyos de otras economías emergentes, ya que no tienen nada que ver con el país afectado. Como tercer punto, tenemos las tendencias a la deflación para mejorar la capacidad de competir y las empresas instalan una capacidad excesiva. Como cuarto y último, tenemos el incremento de la desigualdad distributiva, ya que nos dice que en esta la globalización pues produce tanto ganadores como perdedores. El problema de la desigualdad no tiene solución, pero el de la pobreza sí la tiene, ya que aquí pues es necesario acelerar el crecimiento económico y pues a dedicar una parte creciente de sus frutos a la ayuda de los pobres y a la inversión en el capital humano. Tenemos por último el mercado financiero global. Aquí hay tres factores que conducen a la globalización del mercado, ya que es un sistema interconectado que permite la transferencia de capital, de bienes y de servicios financieros entre diferentes regiones y países del mundo. Como primer factor tenemos la desregulación y liberalización de los mercados financieros. También tenemos la tecnología, las telecomunicaciones y la computación. Y por último tenemos la institucionalización de la inversión. Ahora les voy a estar hablando sobre la crisis financiera global de lo que fue del año del 2008 al 2009, que esta nos menciona que la crisis comenzó en la exportación de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos.
desencadenando una cascada de eventos que impactaron a la economía mundial, ya que estos eventos eh, nos dice que recuerda la fragilidad del sistema financiero global y la importancia de la regularización y la supervisión prudente. Ahora vamos a estar hablando sobre el bombón de las hipotecas, subprimer. Como primer punto, habla sobre la política monetaria expansiva, que se nos dice que para evitar una recesión prolongada después de la burbuja de los dot-com, nos dice que el Banco Federal reserva lo que aplicó a una política monetaria expansiva y redujo la tasa de interés y aumentó la liquidez. Segundo punto nos menciona sobre el bombón de las hipotecas, subprime, que nos dice que el excesivo liquidez y la ingeniería financiera impulsaron el auge de las hipotecas de baja calidad, ya que el banco otorgó créditos sin una, mm, sin una debida diligencia y ofreció una tasa variable que luego se ajustaba al alza. Y por último, les voy a hablar sobre la burbuja inmobiliaria, que nos dice que los precios de las casas triplicaron entre lo que fue entre 1997 y 2006, que nos habla que los alimentos y la burbuja inmortalidad y que crearon un mercado de crédito cada vez más arriesgado. Ahora les voy a estar hablando sobre el inicio de la crisis. Les voy a estar mencionando 4 puntos. El primero nos habla sobre el aumento de los intereses de la tasa de interés, perdón. Nos menciona que que fue en el año del 2004 la tasa de interés comenzó a subir, ya que lo que dificultó el pago de las hipotecas de tasa variable y provocó un aumento de las ejecuciones hipotecarias. El punto número 2 nos habla sobre la caída de los precios de las viviendas, que nos dice que fue en el año del 2006 que los precios de las casas comenzaron a bajar, ya que lo que provocó que muchos deudores y se vivieran incapaces de pagar sus hipotecas y las instituciones financieras sufrieran grandes pérdidas. Hablaremos sobre el inicio de la crisis. Nos habla el tercer punto, el rescate de Fannie Mae y Freddie Mac, que nos menciona que fue en el inicio de septiembre del 2008, que nos dice que Freddie Mae y Freddie Mac fueron las grandes hipotecas federales que tuvieron que ser rescatadas por el gobierno, ya que lo que marcó el inicio de la crisis financiera global. Y por último el cuarto, la quiebra de Lehman Brothers, que nos menciona que fue en el 2008 igual y que esta provocó un pánico financiero y un efecto dominó de quiebra sucesiva, congelando los mercados de dinero y crédito. También nos dice que congelando el. Nos habla acerca de la respuesta del gobierno. Nos habla sobre el TRAP. Nos dice que el Departamento del Tesoro dedicó 700 MMD del programa de compra de activos tóxicos, ya que para apuntarles el sistema financiero. El punto número 2 nos menciona sobre la expansión monetaria, que nos dice que el Banco Reserva Federal inició un programa de expansión monetaria
sin, sin procedentes, ya que duplicó las bases monetarias y redujo la tasa de interés objetivo a un 0,20%. Y nos habla sobre el rescate de AIG, que nos menciona que el gobierno rescató a AMG, que era una compañía de seguridad de los créditos, que contra el riesgo de incumplimiento, con lo que fueron 180 MMD, el rescate financiero más grande de hasta la fecha. Vamos a hablar sobre las críticas a la globalización, que nos menciona 4 puntos. El primero nos habla sobre la globalización y la desigualdad, que nos dice que la globalización no sirve para que los ricos se vuelvan más ricos a costa de los pobres, sino que los países asiáticos que se integraron a la economía global experimentaron un crédito expansivo. El, Dos, la globalización y trabajadores. A corto plazo, la globalización puede perjudicar a los trabajadores, a los países ricos, pero a largo plazo. Esto quiere decir que una transacción exitosa hacia la economía de crecimiento mejorará el nivel de vida. Y el punto número 3 nos habla sobre la globalización y la soberanía. Nos menciona que, que impone la disciplina y crea un incremento para que los países apliquen políticas económicas correctas, pero también reduzcan lo que es la soberanía nacional. Y por último, el número 4 nos menciona sobre la globalización y la crisis financiera, que nos habla que la sucesión de la crisis financiera parece indicar que la globalización reduce la crisis cada vez más grave, ya que, ya que es posible que su alcance a un programa de vacunación y medicación. Por último, les voy a estar hablando sobre las lecciones aprendidas, que nos dice que la regulación nos habla primero de la regularización de supervisión, que nos dice que la crisis financiera global se ha destacado a la importancia de la regulación y la supervisión prudente de los mercados financieros. Y nos dice que esto es para evitar la acumulación de riesgos excesivos. Nos habla también acerca de la colaboración internacional, que nos dice que la conexión de las instituciones financieras exigen una mayor colaboración internacional. Esto es para acordar políticas artisíacas y prevenir la programación crítica. Y por último nos menciona sobre la transparencia y responsabilidad, que esto nos dice que la crisis ha resultado la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad en las instituciones financieras, así como lo es la importancia de una gestión de riesgo más solidaria. Bueno, a manera de equipo llegamos a la conclusión sobre este tema, que las finanzas internacionales son muy esenciales en esta era de globalización, pues combinan a la economía abierta y a las finanzas corporativas para poder entender a los mercados integrados. Así también podemos llegar a un punto donde la globalización impulsa el crecimiento empresarial, pero también plantea retos de la volatilidad financiera y la desigualdad. También podemos encontrar y llegar al punto donde el desafío global es maximizar los beneficios y mitigar los efectos negativos. Bueno, pues como equipo sería todo. Muchas gracias.